clase. Yo soy Sofía Juárez Juárez, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y hoy vamos a hablar sobre prótesis parcial removible. Pero empecemos con un poderosísimo contexto. Pues la prótesis es la colocación de una cosa delante de otra, sobre otra o para sustituir otra cosa. En la ciencia, más que nada, se utiliza para sustituir algún órgano que se ha perdido o se ha dañado. En este caso, pues hablamos de órganos dentarios. Bueno, pues la prótesis parcial removible también va a reemplazar un órgano dentario o varios órganos dentarios que han sido perdidos, pero nuestro paciente va a poder quitársela y poner libremente. La prótesis parcial removible se va a sostener de aditamentos que se llaman ganchos, pero no nos gusta, entonces les vamos a poner retenedores. La prótesis se va a clasificar en dos grandes grupos, en la prótesis dentosoportada y dentomucosoportada, que son los principales. Ahora, hablemos de la dentosoportada. La dentosoportada va a tener en el espacio dentulo dos pilares, y dichas piezas dentales van a limitar los movimientos de la prótesis. Para la segunda clasificación, que es la dentomucosoportada, el soporte o la resistencia de la prótesis va a ser dada por la mucosa de los rebordes alveolares residuales y las piezas dentales que aún permanecen en boca. En esta prótesis vamos a tener ausencia de retención en la parte posterior, donde el soporte se va a dar por la mucosa, lo que va a permitir que la prótesis tenga mayor movilidad que una prótesis dentosoportada. También debemos de considerar la longitud del espacio dentulo que vamos a tener en una prótesis, sobre todo en una prótesis dentomucosoportada, ya que mientras mayor sea la cantidad de piezas dentales que se van a restaurar, mayor va a ser la fuerza que va a ejercer la prótesis sobre los rebordes alveolares residuales. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener rebordes alveolares perfectos? Pero en la vida real no pasa eso. Eso es expectativa versus vida real. Nuestra expectativa son rebordes alveolares con una cresta alveolar ancha, vértices bucales y linguales altas y un recubrimiento por una mucosa fibrosa que tenga un grosor de aproximadamente 1 milímetro y que esté firmemente adherida al hueso. Lamentablemente, estas condiciones no las encontramos normalmente en un paciente y muchísimo menos en la mandíbula, ya que en la mandíbula usualmente los rebordes alveolares están reabsorbidos. Eso no quiere decir que porque nuestra mandíbula no nos dé una retención adecuada por el reborde alveolar que tiene, no vamos a brindarle a nuestro paciente una prótesis que sea adecuada y que no se mueva, que sea una prótesis correctamente hecha, para lo cual vamos a realizar un análisis. Pero, ya nos llevamos muy rápido. No. Antes del análisis vamos a conocer las clasificaciones de las zonas parcialmente edéntulas. La clasificación de las zonas parcialmente edéntulas fueron dadas por el Dr. Edward Kennedy en 1925. Hace muchísimo tiempo, pero aún la seguimos utilizando. Y la clasificación está dada de la siguiente manera. Comenzamos con la clase 1. La clase 1 son dos áreas edéntulas bilaterales de los dientes posteriores. Clase 2 es un área edéntula unilateral de un solo lado de la mandíbula o del maxilar que está posterior a los dientes remanentes. Clase 3. La clase 3 está dada por un área edéntula con dientes posteriores remanentes y anteriores a ella. Clase 4. La clase 4 está dada por un área déntula que es una zona bilateral que atraviesa el área media de la cara, ya sea de la mandíbula o del maxilar, donde se han perdido únicamente dientes anteriores. Posteriormente se añadieron dos clasificaciones más, 5 y 6. La clase 5 es una edentación bilateral anterior y posterior
de una arcada donde solo se presentan en un solo lado 2 molares. Mientras que la clase 6 solo presenta 2 incisivos. Ahora bien, sería maravilloso que todos nuestros pacientes los pudiéramos identificar dentro de una clasificación demasiado fácil. Pero, el mundo ya sabemos que no es así. Entonces, necesitamos reglas, como en todo, y para esto no fue la excepción. Para esto se crearon las reglas de Applegate, que aplican a las 4 clasificaciones de Kennedy. ¿Cuántas reglas son? Son 8 reglas. La primera regla de Applegate es que la clasificación se debe establecer únicamente después de la extracción de los dientes que pueden llegar a alterar nuestra clasificación ya establecida. 2. La segunda regla nos dice que si se ha perdido un tercer molar y no se va a reemplazar, entonces tampoco va a ser considerado o tomado en cuenta para la clasificación. La regla número 3 de Applegate nos dice que si tenemos, como en este caso, un tercer molar que va a ser tomado como pilar, entonces se toma en cuenta para dar la clasificación. La regla número 4 es parecida a la regla número 2, ya que nos dice que si se ha perdido un segundo molar y no se desea reemplazar, entonces no se toma en cuenta, siempre y cuando ese diente ausente, ese segundo molar, también lo sea en el área contraria. La regla número 5 es una regla muy importante y que debemos de tomar en cuenta pues siempre, porque realmente es lo que nos va a dar o determinar la clasificación, ya que la regla número 5 nos dice que el área edéntula más posterior es la que va a determinar la clasificación. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en un caso de la vida real no nos vamos a encontrar únicamente o exactamente, como ya lo habíamos dicho, las clasificaciones de Kennedy. Muchas veces nuestro paciente puede llegar a tener hasta 4 áreas edéntulas más, como en este caso, que se pueden observar 1, 2, 3 áreas edéntulas más de la más posterior que nos está dando la clasificación. Entonces, a estas extensiones o a estas áreas edéntulas se les denomina modificaciones. Por eso, la regla número 6 nos dice que las áreas edéntulas que no determinan la clasificación se van a denominar como modificaciones y se van a designar con un número, dependiendo de cuántas modificaciones o áreas edéntulas adicionales tengamos en una arcada edéntula, parcialmente edéntula. La regla número 7 nos dice que la extensión de las áreas edéntulas no tienen importancia o no se toman en cuenta, solamente se toma en cuenta el número de áreas edéntulas adicionales. Y la regla número 8 nos dice que a la clasificación número 4 no se le puede hacer modificaciones, porque si se le hace modificaciones en la parte más posterior, pues inmediatamente deja de ser una clase 4, ya que se tomaría en cuenta la regla número 5. Ahora sí, para preparar una prótesis primero se hace un análisis biomecánico. Biomecánico nos va a dar la estabilidad de la prótesis, por lo que es muy importante realizarlo para que tengamos una muy buena estabilidad, como lo mencionamos vamos al inicio. Por ejemplo, una clase 1 tiene un pésimo pronóstico biomecánico, sin embargo, si se hace un buen análisis, podremos darle mayor estabilidad a nuestra prótesis. Y vamos a considerar puntos importantes. El primero es el eje fulcrum, que se va a localizar siempre en los dientes pilares más posteriores. El eje fulcrum también va a ser el eje de rotación por el cual se va a mover la prótesis. Y este mismo eje va a determinar la retención primaria y los retenedores directos de la prótesis. Luego tenemos una línea que se traza en todo pronóstico biomecánico, que es la línea tangente y va a 90 grados del eje fulcrum. El tercer punto es la línea bisectriz. Para esta línea no necesitamos una angulación específica, ya que lo que nos interesa es localizar los dientes que tengan una extensión radicular mayor para que tengan un mayor soporte a los movimientos que va a realizar la prótesis. Esta línea bisectriz va a determinar
la retención secundaria y la localización de apoyos singulares y descansos oclusales que nos van a determinar o reducir el movimiento de una prótesis. Para hacer el análisis vamos a dibujar las 6 clases que vamos a analizar y antes de eso vamos a definir que con rojo va a ser el eje fulcrum, con azul la línea tangente y con verde la línea bisectriz. Ahora comenzamos marcando el eje fulcrum, la línea tangente en azul y la línea bisectriz. Lo mismo en el siguiente, eje fulcrum, línea tangente y líneas bisectrices. En una clasificación 3, en esta clasificación 3 encontramos un pilar intermedio que es un diente entre dos brechas de déntulas, donde también vamos a tener a un eje. Y por último, las clase 4. Ahora vamos a hacer el análisis en el paralelómetro, para lo cual necesitamos armarlo y conocer las partes que lo componen. Primero tenemos la plataforma sobre la cual se mueve la base. También tenemos un poste vertical que soporta la sobreestructura. Es el que estamos desajustando y vamos a colocarlo en el espacio en el que corresponde. Se atornilla con mucho cuidado. Una vez colocado, vamos a tomar el brazo o barra horizontal en el que van a ir suspendidos los instrumentos. Y para colocarlo quitamos el tornillo superior con mucho cuidado. Sacamos igual el elástico y un protector para que no se barra el tornillo. Y ahora sí colocamos el brazo o barra horizontal. Lo colocamos mientras platicamos con Nao y volvemos a colocar el protector y el elástico. También ponemos el tornillo y Nao muy amablemente nos ayuda a colocar la plataforma de ajuste del modelo. Esta será colocada en la plataforma base en la que gira la plataforma de ajuste. Y mientras la Sofi del pasado platica con Nao, mientras la ayuda a colocar la base, les comento que hay una varilla analizadora o marcador guía que se coloca en el brazo. También podemos colocar un marcador de grafito que nos ayuda a contornear o dibujar la superficie de los dientes pilares, los cuales se colocan en el mandril para colocar instrumentos especiales. Para el análisis de los modelos en el paralelómetro, lo primero que hacemos es colocar nuestro modelo a analizar en la base y con esta palanquita nos aseguramos que la base esté paralela a la base del paralelómetro y ajustamos para que no se nos mueva. Y para ajustar el modelo y que no se salga es con este tornillo. Debemos de fijarnos que esté bien centrado y apretamos de tal manera que no se mueva tampoco. Como lo que vamos a marcar son apoyos singulares y descansos oclusales, vamos a tomar el portagrafito, que es este, y un grafito. El grafito se coloca en esta parte que tiene como una entrada y luego nos aseguramos que esté bien apretado para que no sea algo inestable. Para colocarlo aflojamos esta parte del paralelómetro y salen dos piezas. Esta pieza va de esta manera, ajustándose al portagrafito y luego lo colocamos aquí, así. Y lo llevamos al paralelómetro. Y así podemos marcar los descansos. Los descansos ya se determinaron cuando se hizo el análisis biomecánico en los dibujos
anteriores. Entonces ahora solamente vamos a pasar lo que dibujamos al modelo. Vamos a tomar el brazo del paralelómetro y la punta vertical o barra vertical y la colocamos en la vertiente que se forma en la cresta triangular. Bajamos y con esto giramos, marcando un círculo o un punto, que quiere decir que ese punto va a ser el descanso oclusal. Y hacemos lo mismo en los descansos oclusales que ya se determinaron, o más bien en las piezas dentales que ya se determinaron que va a llevar un descanso oclusal. Cuando se ocupan caninos o dientes anteriores, no se llaman descansos, se llaman apoyos singulares, y estos apoyos también los podemos marcar con la punta analizadora. Ahora, para determinar el eje de inserción, vamos a cambiar de punta y aflojamos el portainstrumentos, sacamos y seleccionamos la punta analizadora, que esta es la punta analizadora. Y lo mismo, la colocamos. Este tornillo va acá en la base de la barra vertical. Apretamos y para hacer esto debemos aflojar la llave que sostiene. Aflojamos la llave que tiene el soporte o que le da soporte a la base del modelo y llevamos o inclinamos el modelo hacia distal y apretamos para que no se mueva. Ahora con nuestra punta vamos a colocarla en la parte distal de nuestro diente y vamos a observar cómo la punta analizadora tiene mayor punto de contacto en la parte oclusal y en cervical se queda un espacio abierto y vemos que pasa así en todo el contorno del diente, donde el contacto predomina en la parte superior y en la parte cervical hay un espacio, hay una abertura. Entonces bajamos la punta y con ayuda de un color marcamos. Se marca con rojo porque este no es el eje de inserción. Posteriormente aflojamos un poco y llevamos hacia mesial y apretamos. En esta posición va a ser todo lo contrario. La punta analizadora contacta mayormente en cervical, pero en la parte superior o oclusal hay un espacio, hay una abertura que está de esta manera. Este es el diente y la punta analizadora queda de esta forma. Entonces bajamos y marcamos también con rojo porque no nos da la mayor superficie de contacto. Ahora que ya tenemos marcadas con rojo las líneas que no nos dan el eje de inserción, tenemos que medir con una regla aproximadamente cuánto de distancia hay entre la línea 1 y la línea 2. En este caso son 5 milímetros, y a la mitad, justo a la mitad de esa línea, justo a la mitad de los 5 milímetros, que serían 2.5, con verde, ahora sí, hacemos una pequeña marca a los 2.5 centímetros
Y esa línea verde es el eje de inserción. Al colocar nuestra punta analizadora, aflojamos y movemos de tal manera que la punta analizadora esté paralela a la línea que se marcó y ajustamos otra vez. Cuando la punta analizadora está paralela a la línea verde que se marcó, eso nos indica que es el punto de inserción. Es el punto que vamos a tener que desgastar, y así cuando contacte nuestra punta analizadora es el mayor punto de contacto. Nos da un mayor número de contactos en las superficies, pues ahora ya no hay una abertura tan marcada entre cervical y oclusal. Entonces ahora que ya tenemos el eje de inserción, movemos el modelo. Vamos a mover el modelo hacia paladar, apretamos para que esto no se mueva y con la punta analizadora vamos a marcar una línea roja en el zócalo del modelo. Aflojamos un poco y llevamos hacia vestibular y nos damos cuenta que también hay un punto mayor de contacto y bajamos la punta analizadora para poder hacer una marca en el zócalo. Medimos la distancia que hay entre esas líneas y marcamos a la mitad con verde, que nos dará el eje de inserción. Ahora aflojamos para poder poner paralela la punta analizadora a ese eje de inserción. Y este eje de inserción que se marca de este lado coincide con el eje de inserción que habíamos marcado en esta parte del zócalo. Por el grafito para marcar nuestros 3 puntos que nos darán el tripodismo y para marcar los planos guía que nos servirán para el retenedor indirecto o placa de Kroll. Lo primero que hacemos es marcar el eje desde la parte posterior hasta la parte más anterior, y de esta manera de este lado va a quedar el retenedor indirecto o placa de Kroll y de esta manera se marca también el retenedor directo. Para marcar nuestros 3 puntos de tripodismo vamos a bajar. Bajamos y luego hacia de manera lateral, de tal forma que nos quede una especie de cruz. Marcamos en el área edéntula, en los incisivos anteriores y en la otra parte edéntula. Aflojamos la base para liberar el modelo y poderles mostrar que de esta manera quedan los 3 puntos de tripodismo. Del lado, los 3 puntos de tripodismo del lado derecho, del lado izquierdo y en la parte incisal. Y así nos quedan los ejes de inserción. El eje de inserción es el verde y los rojos son las marcas que se hicieron para poder sacar al eje de inserción, que es el verde. De esta manera está igual. Es un ángulo que se forma de dos
del lado mesial y del lado distal, que al unirse nos dan un ángulo. Ese ángulo se divide entre dos y nos da el eje de inserción. También están marcados los puntos donde se van a colocar los apoyos oclusales y los apoyos singulares de esta prótesis. Ahora vamos a analizar una clase 3, que esta funciona similar a una prótesis parcial fija porque posee dos pilares y tiene un mejor pronóstico biomecánico. Ahora, el eje de inserción permite una mayor área de contacto entre los dientes. Los planos guía se preparan en dientes pilares en la cara interproximal adyacente al área edéntula, con la extensión al ángulo vestibular. El brazo retentivo da una retención secundaria y el eje de inserción es de lo que va a depender el diseño de nuestra prótesis. Recordemos que mientras menos dientes, menos fuerza muscular, y la longitud del plano guía es importante, porque a mayor superficie de contacto se ofrece mayor estabilidad, soporte y resistencia, es decir, la tríada de la prótesis, SER. El eje de inserción con menor área entre el área cervical y la punta analizadora será la guía para nuestro plano guía, que será con una fresa 338L para preparar planos guía. El objetivo de la preparación de un plano guía es tener mayor superficie de contacto entre los elementos de la prótesis. Y recordar que el elemento de la prótesis que estará en contacto entre el plano guía preparado en el área interproximal será el retenedor indirecto o placa de Kroll. La retención primaria es dada por retenedores directos extracoronarios y también hay aditamentos extracoronarios que hacen a la prótesis estética. El brazo retentivo se compone de un área o porción rígida, una porción elástica flexible que está por debajo del ecuador y el brazo recíproco se encuentra arriba del ecuador protésico. También hay que recordar que la palanca de segundo género en una clase 1 y clase 2 se da por descansos en mesial y apoyos en mesial. Cuando se crea una palanca de tercer género es cuando colocamos descansos en mesial y distal. Ahora sí, estamos listos para preparar apoyos, descansos y planos guía. Wow, alto. ¿Qué creíste? ¿Que ya ibas a preparar descansos y apoyos sin antes hacerlo en grande? No, tenemos que practicar. No podemos correr sin antes empezar a caminar. Entonces, para lo cual vamos a necesitar unos bellos macromodelos. Tenemos los macromodelos, dientes anteriores y dientes posteriores de la mandíbula y dientes anteriores y posteriores del maxilar. Entonces, vamos a comenzar con el incisivo central. Bueno, entonces, para preparar, vamos a iniciar con un incisivo central al cual vamos a prepararle un apoyo singular. ¿Dónde lo vamos a preparar? Pues vamos a localizar el cíngulo, que es esta convexidad, y justo por encima de la convexidad es donde vamos a hacer la preparación. ¿Por qué aquí? Pues porque el cíngulo y esta convexidad le da mayor resistencia, es la que mayor soporta. Entonces, aquí es donde vamos a preparar nuestro apoyo singular. Para preparar un apoyo singular en un diente superior, anterior, como es este incisivo central, tenemos que tomar en cuenta la oclusión, porque si algún diente ocluye justo en este espacio, pues nos va a arruinar todo. Esta zona es donde vamos a preparar, así que vamos a marcar la zona que vamos a preparar y usar para el apoyo. Ahí está perfectamente preparado, marcado. Ojo que no vamos a hacer una cavidad, es una preparación, un desgaste. Ahora continuamos con el canino, el cual tiene una preparación muy singular, pero nosotros nos vamos a guiar en el caso de este canino maxilar superior de la dirección de los brazos. Por lo que vamos a preparar en el brazo mesial, que es un poco más paralelo, pero vamos a hacerlo paralelamente a él
y en el brazo distal, que es muchísimo más inclinado, pero nuestra línea igual va paralela a este, siempre preparando por encima del cíngulo porque es la parte más fuerte. Y nuestra preparación nos va a quedar de esta manera, que es una preparación de unos cuantos milímetros, no es una cavidad. Y cuando hacemos este tipo de preparaciones también desgastamos un poco estas partes que son convexas. El premolar y el molar, nosotros vamos a tomar como guía la parte más profunda de la fosita triangular y vamos a hacer una marquita circular y otra marquita circular de este lado porque vamos a desgastar con una fresa 801, que es una fresa de bola, y el diámetro pues va a variar de acuerdo al diente que estamos preparando. Es que en la parte de la cresta marginal también vamos a realizar unas marquitas, una o dos, dependiendo de la distancia que tenga esta cresta, y pues eso varía dependiendo del diente. ¿Para qué? Pues para que tengamos una preparación triangular, como se observa aquí, que es una preparación triangular. Triangular, más no tiene que estar picuda. Esta es una preparación triangular que tiene una convexidad. Para los molares es la misma dinámica. La primer punto o el primer desgaste, el pico o vértice de la preparación va a estar en la parte más profunda de la fosita triangular y la base en la cresta marginal. Entonces, para prepararla, el lado que se va a preparar, pues va a ser dependiendo de nuestra brecha edéntula, ya sea mesial, distal, eso ya depende de nuestra brecha edéntula, pero más o menos así nos queda el desgaste. Es un triangulito y se va a hacer con lo mismo con una fresa 801 de bola y el diámetro va a depender, pues, del grosor del diámetro de nuestro diente. Y lo mismo va a pasar, esa preparación de un descanso en maxilar se va a hacer lo mismo en mandibular con premolares y molares, donde también vamos a tener un descanso triangular, bueno, un desgaste triangular, convexo, en la fosita triangular. Ahí está, y lo podemos observar nuestro descanso. El uso de lentes de magnificación en odontología permite mayor visualización de la cavidad, influye positivamente en la ergonomía y da una imagen más profesional y detallista. Por eso nosotros aprendimos a cómo colocárnoslas. Primero las sacamos y colocamos la luz, luego la luz la conectamos en la batería y nos aseguramos de que encienda. Una vez que enciende, la ponemos en la bolsa de nuestra bata y nos las colocamos ajustándolas a nuestros lentes. Vamos a acomodar la imagen con el tornillo que se encuentra en la parte superior para que podamos ver solamente una imagen y no tengamos una imagen distorsionada. La distancia a la que debemos de estar es de 35 centímetros aproximadamente para que tengamos una visualización correcta y ahí ajustamos la luz, que tengamos una buena iluminación y que veamos todo bien. Se tomó o se trabajó con una arcada de cera que se realizó cuando se tomó una impresión de alginato y se rellenó con cera y dientes naturales. Realizamos el correcto análisis biomecánico y preparamos nuestra fresa, que en este caso fue la fresa 838L, que nos va a ayudar a preparar planos guía. Y llega Karen y Oscar a ver cómo estaba yo colocando la fresa y mi pieza mientras estábamos preparándonos para los planos guía. Luego nos colocamos las lupas que ya habíamos preparado, ajustado para nosotros, pasamos nuestra luz por el gorro para detenerla y comenzamos con la punta analizadora a ver dónde vamos a ajustar nuestra fresa y con el apoyo de una sonda nos vamos a ir guiando para ver la distancia que hay del diente a la punta analizadora
y para que cuando se quite la punta analizadora podamos trabajar con la misma angulación que tiene la punta analizadora medida con la sonda. Así que ya que tomamos la distancia o la punta de la fresa está paralela a la punta analizadora, comenzamos a desgastar y nos vamos guiando de que no cambiemos esa angulación con la medida que tomamos con la sonda. Y volvemos a poner la fresa paralela a la punta analizadora para poder llevarla con la misma angulación al diente que vamos a preparar, al siguiente diente a preparar. Y nos seguimos guiando de la sonda periodontal para que la angulación no cambie.